Buenas noches a todos los seguidores de la Clínica Ricardo Palma. Gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a conversar sobre un novedoso tratamiento. Yo soy la doctora Verónica Uribe, oftalmóloga de la Clínica Ricardo Palma. El ojo seco es una enfermedad muy frecuente en nuestra población. Más o menos hasta un 30% de las personas pueden tener ojo seco. El ojo seco es una enfermedad multifactorial, ¿no? Pero, ¿cuál es la función que ejerce la película lagrimal que es tan importante para que se produzca el ojo seco? La lágrima va a hacer que la córnea, que es una superficie óptica, sea muy lisa y va a suprimir esas pequeñas irregularidades que puede tener, alterando la capacidad óptica de la córnea. A su vez, la lágrima también va a humedecer y va a proteger la delicada superficie del epitelio corneal y del epitelio conjuntival. Va a inhibir el crecimiento de microorganismos por lavado mecánico y también tiene enzimas que tienen acción antimicrobiana. Miren qué importante es la lágrima. Aparte que va a proveer a la córnea de los nutrientes necesarios para que esté saludable. Aquí vemos un gráfico sobre las capas de la lágrima y vemos cómo la lágrima está en contacto directo con la córnea. La lágrima, como vemos, tiene 3 capas: la capa de mucina, la capa acuosa y la capa lipídica. Y como pueden ver, la capa acuosa es la que tiene un poco más de proporción, pero la capa de mucina sirve para que la lágrima pueda adherirse a la superficie y la capa lipídica para evitar que la lágrima se evapore. Entonces tiene que haber una interrelación entre estos 3 componentes para que tengamos una lágrima estable, que esté en contacto y que sea duradera en la superficie. Aquí vemos otro gráfico. Vemos la capa lipídica en la parte superior, vemos la capa acuosa y la capa mucosa, ¿no? Cada una de ellas tiene un rol importante, ¿no?, en la función de la lágrima. ¿Y por qué hago tanto hincapié? Porque basta que haya un desequilibrio en uno de estos componentes para que el paciente presente ojo seco. ¿Qué es el ojo seco? Y esta es la definición que me gusta mucho porque pienso que es fácilmente entendible para todos ustedes. Es una enfermedad multifactorial que está caracterizada porque la lágrima se va a tornar inestable. Y esta inestabilidad de la lágrima va a ocasionar una variedad de síntomas y alteraciones visuales. Los pacientes pueden referir que tienen una visión borrosa que mejora el parpadeo, o pueden referir que tienen sensación de cuerpo extraño, ardor o lagrimeo en muchos casos, ¿no? Y cuando esto persiste, estas alteraciones persisten en forma constante a lo largo del tiempo, pueden estar acompañadas o pueden producir un daño de la superficie ocular. Los tipos de ojo seco, ¿no?, que podemos observar son 2. El ojo seco por déficit acuoso, o sea, por falta de la parte acuosa de la lágrima, y el ojo seco evaporativo, o sea, cuando hay una alteración en la capa lipídica que hemos estado conversando, por lo tanto la lágrima se evapora mucho más rápido. Pero el 80% de los casos de ojo seco tienen un mecanismo mixto, o sea que hay menos componente acuoso, ¿no?, y a la vez hay un componente evaporativo, o sea, es
pocos los casos son en la cual solamente predomina un componente, ¿no? ¿En qué casos se presenta el déficit acuoso? Por ejemplo, en pacientes que tienen una enfermedad del tejido conectivo, como por ejemplo un paciente con artritis reumatoide, un paciente con lupus, son pacientes donde predomina el déficit acuoso. ¿Y en qué pacientes predomina el déficit evaporativo? Como por ejemplo pacientes que tienen rosácea, ¿no? Pacientes que tienen acné, que tienen una inflamación del borde del párpado, o sea que tienen una alteración en las glándulas que secretan este sebo. Son aquellos pacientes que tienen una alteración propia de esto. Pero en el 80% de los casos tenemos un mecanismo mixto. Entonces, luego que se presenta el ojo seco, el paciente viene con molestias, donde la sintomatología definitivamente es lo más importante, ¿no? El paciente puede sentir cansancio, siente que el ojo se le pega, sensación de cuerpo extraño, sensación de que tiene tierrita en el ojo, ¿no? Lagrimeo, pero ¿por qué tengo lagrimeo si tengo ojo seco? Porque el ojo, al mandar un estímulo al cerebro que le falta lubricación, pues el cerebro envía señales para que se produzca más lágrimas, pero estas lágrimas no tienen la composición adecuada ni la estabilidad para mantenerse en la superficie del ojo. Frente a esto, entonces se presentan diferentes tratamientos que todos ustedes conocen, como por ejemplo los sustitutos lagrimales, los geles, los oclusores de punto lagrimal. En algunos pacientes incluso se tiene que ocluir definitivamente el punto lagrimal. Y dentro de estos, ¿no?, tratamientos está la luz pulsada intensa. ¿Qué es la luz pulsada intensa? Es exponer al paciente a una luz con una longitud de onda larga, de alta intensidad, por un tiempo corto, que va a hacer que esta luz ocluya o trombose los vasos sanguíneos anormales que están presentes en el borde del párpado y que están ahogando o alterando, como ven ustedes en ese gráfico, esos puntitos amarillos son las glándulas de meibomio, que son las glándulas que secretan sebo y que se encargan de secretar el sebo que estabiliza la película lagrimal. Entonces, estos vasos que traen productos inflamatorios, que ahogan y alteran la secreción de este sebo, van a ser trombosados por esta luz pulsada intensa, estos vasos anormales. Por lo tanto, va a tener propiedad antiinflamatoria asociada al ojo seco, va a tener un efecto en licuar el sebo que puede estar espeso en determinados pacientes, y también va a reducir la flora bacteriana asociada a las blefaritis y al Demodex, ¿no?, mejorando definitivamente el cuadro que presenta el paciente con ojo seco. Ahora vamos a mostrarles, ¿no?, la luz pulsada intensa, ¿no? Es un procedimiento rápido, sencillo, que dura aproximadamente unos 5 a 10 minutos, ¿no? Donde definitivamente va a haber criterios de exclusión en la cual no se puede realizar, como por ejemplo pacientes que tengan mucha pigmentación, lesiones pigmentarias en el rostro, pacientes que tengan por ejemplo tatuajes en el rostro. ¿Por qué? Porque la luz pulsada va a actuar en las células pigmentadas, o sea, en el pigmento. Entonces, al actuar en el pigmento, si yo tengo alguna alteración del pigmento o alguna enfermedad asociada al pigmento, voy a producir una mayor pigmentación de esa zona. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Pero es un procedimiento sencillo y rápido. Vamos a verlo. Entonces, aquí podemos ver que el paciente tiene que estar
Esa es la máquina de la luz pulsada intensa, ¿no? ¿Ya? El paciente se le ocluye, se le protege los ojos y se le aplica un gel conductor en las mejillas. La luz pulsada intensa aplica eso, una luz intensa que lo que va a hacer es trombosar estos vasos, disminuir los factores inflamatorios, ¿no? Licuar el sebo que está denso, y luego de haber acabado este procedimiento, entonces nos dirigimos con el paciente a la lámpara de hendidura, ¿no? Que todos ustedes conocen perfectamente cuando van al oftalmólogo, y va a depender del grado de obstrucción de las glándulas de meiomio que presionamos las glándulas y drenamos este sebo espeso que está obstruyendo la glándula. Y listo, podemos dejar un tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Y que usualmente se deja por unos 7 a 10 días. Y usualmente la segunda sesión se realiza a la segunda o tercera semana, y la tercera sesión también a la segunda semana. Usualmente el paciente recibe 3 o 4 sesiones dependiendo lo que el médico indique, ¿no? El resultado de la sesión va a ser variable, ¿no? Va a ser variable. El resultado de la sesión va a ser variable. Vamos ahora a responder algunas dudas, inquietudes que ustedes puedan tener, ¿no? Vamos a ver la primera pregunta, ¿no? Ok. Me preguntan sobre el nombre de las gotas para los ojos. Bueno, realmente hay muchas gotas, ¿no? Muchas gotas lubricantes. El médico va a elegir el sustituto lagrimal que, dependiendo del grado de ojo seco, el paciente requiere, ¿no? No es ir a la farmacia y pedir un lubricante, ¿no? Realmente el paciente tiene que pasar por una evaluación oftalmológica, y es el médico el que va a recomendar cuál es el mejor componente para un determinado paciente. No, me preguntan, doctora, ¿esta condición afecta a la mayoría que tiene más de 50 años? Bueno, es más frecuente a partir de esta edad, pero debido al uso del dispositivo electrónico, al uso de las tablets, del computador, definitivamente vemos en consulta muchos niños no jóvenes que tienen ojos secos moderados a severos, ¿no? Entonces va a depender definitivamente de la ocupación, del tiempo de ocio que podemos estar usando dispositivos electrónicos, o también de la ocupación que tenga el paciente, ¿no? Vemos otra pregunta. Dice que este año me operaron del ojo izquierdo y me pusieron un lente ocular porque tenía catarata en ambos ojos, además glaucoma. No me pude operar ambos ojos porque salí de viaje y no contaba con el dinero necesario. Bueno, no me pone ahí cuál es su pregunta, ¿no? Al parecer está interesado en la cirugía del siguiente ojo, ¿no? Pero vamos a extraer aquí lo importante. Los pacientes que son operados, ¿no?, de catarata, pacientes que son sometidos a cirugía refractiva o cualquier cirugía que comprometa o que altere en mayor o menor medida la superficie del ojo, definitivamente que puede producir un ojo seco, ¿no? Un ojo seco que se va a recuperar en la mayoría de los casos en los primeros 6 meses después del acto quirúrgico. Otra pregunta es que si se puede realizar ese tratamiento en aquellos pacientes que tienen lentes intraoculares. Por supuesto que sí, ¿no? Este es un procedimiento externo, no tiene que ver con la parte interna del ojo. Y me ponen también si tienen neuralgia. Definitivamente, si un paciente tiene neuralgia, preferible es que sea primero evaluado por el neurólogo y que dé el tratamiento, ¿no? El paciente tiene que estar compensado, tiene que ser evaluado por el oftalmólogo para ver si el paciente puede recibir el tratamiento, ¿no?
Otra pregunta es, creo que ya le hemos contestado, ¿a cualquier persona le puede dar ojo seco? Sí, a cualquier persona le puede dar ojo seco, pero hay grupos por diferentes enfermedades o grupos etarios que pueden tener con mayor frecuencia ojo seco. Por ejemplo, los diabéticos. Los diabéticos tienen un ojo seco más severo que las personas que no son diabetes, pacientes con enfermedades del tejido conectivo, pacientes que toman, por ejemplo, antidepresivos, ansiolíticos, es más frecuente que tengan ojo seco. ¿El ojo seco es hereditario? No, no hay hasta ahora ningún estudio que me diga que el ojo seco es hereditario, ¿no? A ver, vamos a ver otra pregunta. Esta es muy buena pregunta, muy bien, gracias por esta pregunta. Me dicen que todos los casos de ojo seco aplican para esta intervención. No. Si yo veo un paciente, por ejemplo, que tiene artritis reumatoide y veo que realmente no hay una alteración importante de las glándulas de meibomio y que de repente la inflamación de la superficie está más asociada a la actividad de su enfermedad de fondo, pues definitivamente no le voy a ofrecer como alternativa la luz pulsada intensa, ¿no? Entonces el médico va a evaluar cada caso y según eso va a indicar qué tratamiento es el mejor para el paciente. Como he mencionado, el tratamiento del adulto mayor, ¿no? El adulto mayor tiene seco por síndrome de Sjögren. Bueno, el síndrome de Sjögren es una enfermedad que afecta realmente la secreción, actúa a nivel de las glándulas que secretan la lágrima. Entonces, en este caso no va a ser realmente efectivo, ¿no? Tiene que haber definitivamente un componente de alteración de la glándula asociada a un proceso inflamatorio, pero un componente puramente secretorio realmente no es recomendado hacerlo, porque no va a haber mejoría sustancial del paciente. Y hay que ofrecerle al paciente lo que realmente va a haber una mejoría clínica, ¿no? Y el paciente se va a beneficiar con ese tratamiento. Un paciente me dice, tengo ángulo estrecho y uso gotas para bajar la presión ocular. No tiene glaucoma, o sea, tiene aparentemente hipertensión ocular. ¿Puedo acceder al tratamiento de luz pulsada? Sí puede acceder. ¿Hay algún riesgo por lo del glaucoma? No, no hay ningún riesgo por lo del glaucoma, ¿no? Sí puede acceder al tratamiento. Si es que tiene asociado, ¿no? Una alteración de las glándulas con un proceso inflamatorio de la superficie, por supuesto que sí puede acceder al tratamiento, ¿no? Me dice otra paciente, otro oyente, ¿no? Que está interviniendo en la charla, si es normal que salga legaña. Como hemos mencionado, la lágrima tiene un componente mucoso, ¿no? Si, por ejemplo, no tenemos una buena secreción acuosa o las lágrimas se evaporan, definitivamente el moco se va a acumular en la superficie del ojo, o conforme el paciente va avanzando en edad y donde los párpados van disminuyendo la tensión, ¿no? Debido a que pierden elasticidad, se ponen más flácidos. Entonces ya no tiene esa fuerza la bomba para poder drenar las lágrimas hacia el punto y del punto hacia el conducto. Entonces se acumula este moco que usualmente en una persona más joven es liberado y excretado normalmente del sistema. Entonces se acumula el moco y el paciente por las mañanas menciona que tiene un moco blanco cuando se levanta ligeramente amarillento, ¿no? Definitivamente que sí, el ojo seco produce moco, sí, es cierto, ¿no? Ya, ¿cuál es el tiempo de recuperación? Realmente, yo, por ejemplo, me he hecho el tratamiento de luz pulsada intensa, ¿no? Y uno puede hacer su vida normal, ¿no? El paciente sigue realizando sus actividades, no requiere ningún reposo, puede tener un ligero ardor en el ojo, dependiendo de la actividad que presente, ¿no? Y realmente el éxito es de un 83 a un 85% de los pacientes, o sea que si los pacientes son bien elegidos,
realmente el éxito es alto. Esto no quiere decir que el paciente no va a usar ningún sustituto asociado, ¿no? Pero probablemente se disminuya la frecuencia del tratamiento tópico o se pase a una gota un poco más ligera que no altere, por ejemplo, la calidad óptica o la visión del paciente. Entonces, definitivamente el paciente se va a beneficiar mucho. Otra pregunta que me hacen es, ¿un paciente con diagnóstico de ojo seco se aplique Promelosa en gotas a 0.3%? ¿Ahora en la noche debe aplicar Vistagel? ¿Este último gel va en las pestañas o dentro del ojo? Bueno, si su médico que lo ha evaluado clínicamente al paciente ha indicado el uso de carbómero por la noche, entonces el paciente debe seguir la indicación de su médico, ¿no? ¿Y dónde se coloca el carbómero? Se coloca dentro del ojo. Se baja el párpado y con el gel se aplica, ¿no?, en la conjuntiva, en el fondo de saco, en la parte interna del ojo. El paciente cierra el ojo suavemente, lo mantiene cerrado, cuenta hasta 60 y de ahí abre el ojo, ¿no? Y ya aplicó correctamente el medicamento. No es recomendable. Cuando el paciente, me hacen una pregunta, si un paciente tiene un delineado permanente, un tatuaje, ¿es recomendable hacérselo? No es recomendable. Los pacientes que tienen algunas pigmentaciones, podemos cubrir la pigmentación con un lápiz blanco para que no se pigmente más, pero no es recomendable una persona que tenga un tatuaje. Cuando termina el tratamiento al paciente se le aplica protector solar y el paciente va a aplicarse durante las siguientes 2 semanas hasta el siguiente tratamiento el protector solar cada 3 o 4 horas. O sea, definitivamente hay un riesgo de pigmentación y por lo tanto los pacientes que ya tienen alguna patología pigmentaria no deben recibir el tratamiento. Bueno, me preguntan cómo se separa la cita. Bueno, todos pueden acceder, ¿no?, al sistema de counter de la clínica de Carro Palma a través también de las citas por web, ¿no? Y los médicos que realizamos el procedimiento somos todos los médicos estamos capacitados para poder realizar este procedimiento con la luz pulsada intensa. Me preguntan si un paciente que tiene rosácea hay alguna contraindicación y por cuánto tiempo dura el tratamiento de la luz pulsada. La luz pulsada se usa en pacientes con rosácea, ¿no? Incluso si los pacientes con rosácea, muchos tienen unos vasitos como unas telangiectasias, unas arañitas que se ven en la nariz. Incluso en estos pacientes se da un pulso adicional en el área de la nariz, dependiendo de la zona donde podamos observar estas lesiones. Por supuesto que se recomienda que el paciente no esté con la fase aguda del brote, ¿no? El paciente tiene que estar controlado por su dermatólogo, ¿no?, para poder aplicar la luz intensa. Me preguntan cuánto tiempo dura el tratamiento de la luz intensa, ¿no? Se hacen 3 sesiones en promedio, ¿no?, cada 2 o 3 semanas y luego se tiene que dar un mantenimiento al año, ¿no? Me preguntan nuevamente lo del ángulo estrecho, ya lo respondí, que los pacientes con glaucoma que definitivamente hacen ojo seco y hacen una alteración de las glándulas de meibomio por el uso crónico de las gotas, pueden acceder a este tratamiento, ¿no? También es importante resaltar que este no es el único tratamiento, o sea, ya he mencionado que hay muchos tratamientos. Este es un arma más, ¿no?, que el médico ofrece al paciente para realmente obtener una mejoría de su cuadro. Pero el médico es el que va a decidir cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Me preguntan cuál es el momento adecuado para aplicar el procedimiento de luz pulsada en un ojo seco. El momento adecuado, bueno, desde el momento que el paciente llega a consulta, el médico hace el diagnóstico de qué tipo de ojo seco tiene el paciente, ¿no?
y a partir de ese momento ya se le puede dar el tratamiento al paciente. Si el paciente tiene alguna enfermedad de superficie asociada, preferible es primero controlar la enfermedad de la superficie, ¿no? Estabilizar el cuadro y luego aplicar la luz pulsada. O sea, el médico es el que va a indicar cuál es el momento adecuado para dar el tratamiento. Ya. Bueno, quiero agradecer, ¿no?, a todos los que han estado presentes en este en vivo de la Clínica Ricardo Palma, ¿no?, por haber estado atentos, por haber participado con sus preguntas, y espero haber podido resolver las dudas que puedan haber tenido sobre este procedimiento. Muchas gracias.